Trupi, el duende. Esto sucedió cuando tenía 10 años. Mi hermano, llamado Fernando, en ese entonces tenía 21, y a pesar de la diferencia de edad nos llevábamos muy bien. Cada mañana iba a dejarme a la escuela. Él estaba en el turno de la tarde en la universidad, así que el poco tiempo que nos veíamos lo aprovechábamos platicando o jugando videojuegos. Mis padres se sentían muy felices por la relación que llevábamos Fernando y yo. La vida a esa edad se sentía increíble, nada era malo. Pero todo cambió cuando un nuevo integrante llegó a casa. Un domingo en una reunión familiar que había hecho mi padre para celebrar su ascenso, comenzaron a hablar acerca de temas paranormales. Yo estaba muy atento, porque me encantaba ese tema, aunque yo nunca había tenido una experiencia de ese tipo, creía que esas cosas existían, y no dudaba que en algún momento pudiera pasarme algo así. Mis tíos empezaron a relacionar esos temas con la espiritualidad, la buena suerte y esas cosas, hasta que llegaron al tema de los duendes. Mi hermano se emocionó mucho, ya que siempre había querido uno de cerámica o de peluche. Mi hermano les contó lo mucho que quería uno, y un tío le dijo que un amigo suyo estaba vendiendo uno, porque se mudaría lejos. Le dijo que si tanto lo quería, él le pondría la mitad para poder comprarlo al siguiente día. Fernando se puso muy feliz por aquella noticia, no podía creer que con lo que había juntado ya tendría un duende al siguiente día, había contemplado tenerlo hasta dentro de un mes por lo menos. El lunes mi tío pasó por Fernando para llevarlo a ver el muñeco. Yo quería ir, pero debía ir a la escuela, así que lo vi hasta que llegué a casa. Fernando ya se había ido a la universidad, pero no aguanté la curiosidad de entrar a su cuarto y ver si lo había comprado. Abrí la puerta lentamente y noté que los pelos se me ponían de punta, aunque había entrado ahí muchísimas veces, jamás había sentido algo así. Lo primero que vi fue a un muñeco muy grande sentado en medio de la cama. Era muy feo sinceramente, tenía un overol azul y un suéter rojo, tenía apenas unos cuantos cabellos levantados y negros, su piel por decirlo de alguna manera era verdosa y arrugada, su nariz sobresalía de su cara, en su boca se dibujaba una pequeña sonrisa. Lo analicé detalladamente y por alguna extraña razón me daba muy mala espina. La verdad que su presencia me resultaba inquietante. Salí del cuarto con una sensación de asco y no volví ahí hasta que llegó Fernando. Cuando volvió a casa estaba muy contento, me contó que habían ido por aquel ser. Fuimos a su habitación y aquella sensación había vuelto. No era mi imaginación. Lo vi de nuevo en la misma posición. Mi hermano me contó que su ropa era hecha a mano. Lo observé bien y había algo que no cuadraba desde la última vez. Su sonrisa era aún más grande y podría decir que hasta parecía malvada. No podía creerlo, estaba seguro de que apenas sonreía la primera vez que lo vi. No le dije nada a mi hermano, para que no se molestara, pero me quedé pensando en eso antes de dormir, y llegué a la conclusión de que seguro era mi imaginación. Al otro día decidí no acercarme al cuarto de Fernando hasta que él llegara. Jugué y vi la tele. Cuando ya me había aburrido, fui a mi cuarto a dibujar, pero noté algo fuera de lo normal. Tenía unos pequeños soldaditos de goma que me había regalado mi padre el día de mi cumpleaños. Estaban acomodados en un estante al lado de la cama, pero ese día quedé impactado cuando me di cuenta de que no tenían cabeza, cuando unas horas antes los había visto bien. Tomé uno y no parecía que se las hubieran arrancado, más bien era como si se las hubieran quitado de una mordida. No entendía qué significaba eso, así que fui corriendo a decirle a mi mamá. Ella también parecía extrañada, pero al final me dijo que tal vez había ratones en la casa, y que ellos lo habían hecho. Me dio mucho miedo pensar que había ratones en casa, así que estaba alerta. Cuando mi hermano llegó, le conté lo que había pasado, y me dijo que no me preocupara, que si encontrábamos algún ratón, él se encargaría. Me mostró lo que había comprado para el duende, eran algunos cuarzos y un nuevo traje.
Limpió su mesa de noche y la usó como altar, acomodó todo, y dijo que oficialmente había bautizado al muñeco como Trupi. La verdad es que a mí seguía sin darme buena vibra, pero ignoré eso y me fui a dormir. Los días siguientes transcurrieron sin problemas. Hasta una noche. Intentaba hacer mi tarea de matemáticas en el pequeño escritorio de mi cuarto, cuando de repente escuché algo dentro del armario. La madera crujía, como si algo hiciera presión sobre ella. Después se escuchaba como si la rasgaran poco a poco. Mi primer pensamiento fue que era una rata, la que había mordido la cabeza de mis muñecos, así que decidí llamar a mi madre y a mi hermano. Llevaron una escoba y lentamente abrieron el ropero. Todos esperábamos que aquel animal saliera de ahí, pero no había nada. Quizá había hecho un hoyo y había salido por algún lado, pero no. Sacamos toda la ropa e inspeccionamos cuidadosamente las paredes del armario, pero fue inútil, era como si el ratón hubiera desaparecido. Lo que sí notamos es que el rasguño que había escuchado fue real, porque una de las puertas lo tenía. Dejamos pasar ese suceso y cada quien fue a su cuarto a dormir. Intenté conciliar el sueño, pero me costó mucho, no dejaba de preguntarme qué era lo que había escuchado dentro del ropero. No supe en qué momento me quedé dormido, pero desperté unos minutos después al sentir algo raro. Era como si alguien estuviera encima de mí y me asfixiara con sus manos. Me sorprendí y me empezó a dar muchísimo miedo, no podía abrir los ojos por más que lo intentaba, no podía moverme, mi única opción fue rezar para que aquella presencia se fuera, y funcionó. El peso se esfumó, y cuando abrí los ojos, lo vi. Era el duende de mi hermano, estaba encima de mí, su rostro era completamente diferente, su sonrisa era malévola, y en sus ojos había furia. Grité con todas mis fuerzas, y lo aventé lejos de mí. Quería llevarlo al cuarto de mi hermano, pero mi cuerpo temblaba sin parar. Me asomé abajo de la cama para ver dónde había caído, pero no estaba. Con miedo me levanté y lo busqué en cada rincón, pero simplemente había desaparecido. No quise despertar a nadie, así que intenté dormir, aunque me fue muy difícil. Al día siguiente le dije a mi hermano lo que había pasado, pero no me creyó. Me dijo que eran inventos míos. Me enojé mucho, pero me puse a pensar en que quizá todo había sido un sueño, porque nunca encontré al duende. En la noche mi madre nos llamó a la cocina, nos dijo que había encontrado todas las frutas mordidas, como si un ratón lo hubiera hecho. Le ayudamos a poner las trampas y a vigilar por cualquier cosa. No vimos a ningún ratón, pero sí nos dimos cuenta a la mañana siguiente de que ahora la comida del refrigerador estaba llena de pequeñas mordidas. Era casi imposible que un ratón entrara al refrigerador, pero no descartamos la idea. Ya había pasado mucho y estábamos hartos de esos animales. Mi madre nos contó que las últimas noches había tenido extrañas pesadillas y que había escuchado ruidos en la cocina, que estaba segura de que había ratones en casa. Ya no sabíamos qué hacer para sacar a esos animales. Fuimos a dormir y como a las 3 de la mañana escuché algo en el cuarto de Fernando, eran como murmullos. Me acerqué a la puerta y un segundo después escuché los gritos de mi hermano. Entré sin pensar y lo vi cubierto con las cobijas, encendí la luz e intenté calmarlo. Al mirarlo bien, me di cuenta de que sus mejillas y sus brazos estaban llenos de lo que parecían mordidas pequeñas. No entendía qué había pasado, llamé a mamá, porque por lo que sabía las infecciones por mordida de rata eran muy peligrosas. Se asustó mucho, y como ya era muy tarde dijo que por la mañana lo llevaría al doctor. El médico dijo que esas mordidas no eran de ratón, que desconocía el animal que lo había hecho, que parecían más bien de un humano muy pequeño, por la estructura de los dientes. Lo primero que pasó por mi mente fue que era el duende, no encontraba otra explicación, desde que había llegado a la casa habían pasado muchas cosas raras. Le dije a mi hermano, pero como siempre no me hizo caso. También le conté a mi madre, y pues hizo un esfuerzo en creerme, habló con Fernando, y lo decidimos averiguar.
Pusimos cámaras en las habitaciones y en la cocina. Fuimos a dormir, y al día siguiente revisamos los videos. Nos llevamos una enorme sorpresa cuando revisamos la del cuarto de mi hermano, ya que como a las 2:30 de la mañana se podía ver al duende moverse ligeramente donde se encontraba. Nos quedamos paralizados al ver aquellas imágenes. Mi madre comenzó a sentirse mal, pero logramos tranquilizarla. Investigamos, y encontramos que si querías deshacerte de esos seres por alguna razón, debías enterrar al duende en un panteón con todas sus pertenencias. Por la tarde, fuimos algo lejos de la ciudad, a un lugar solitario, y lo enterramos. Cuando llegamos a casa, se sentía mucha más paz, como si hubiéramos quitado un peso de encima. Eso no nos ayudó a dejar de tener pesadillas, pero jamás volvió a pasarnos algo raro. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.